Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de un ejercicio de máquina de inducción. Mi nombre es Camila y estudio Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Tarapacá y este trabajo es para la asignatura de máquinas 2. Entonces comencemos con el ejercicio número 1 que nos dice que tenemos un motor de rotor bobinado de 4 polos, 50 Hz, 220 volt y 8 HP de potencia de salida en conexión estrella, que tiene los siguientes resultados del ensayo de rotor bloqueado. Y nos entregan aquí los resultados del ensayo de rotor bloqueado y nos dice si que ensayo de rotor bloqueado es lo mismo que decir que dejamos en corto el rotor, ¿verdad? O sea, un símil al ensayo de cortocircuito que vimos, por ejemplo, en transformadores. Entonces nos dicen si este motor es accionado por un convertidor de frecuencia, es decir, es accionado por una alimentación cuya frecuencia puede variar. Entonces determine la frecuencia de operación del convertidor para que el motor gire a 864 RPM con un deslizamiento del 4%. Y B, el torque desarrollado por el motor en las condiciones especificadas en A. Bueno, para comenzar, y como siempre, primero analizamos lo que nos dan. Bueno, nos dan los datos bases del motor, nominales, la conexión estrella, donde sabemos que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase y la corriente de línea igual a la corriente de fase. Y nos dan el ensayo de rotor bloqueado, que es el que nos permite obtener los parámetros serie, ¿verdad? R1, R2 referido al primario, X1 y X2 referido al primario, que en este caso nuestro primario sería el estator, ¿verdad? Y quedarían referidos al estator porque son datos medidos en el lado del estator, ya que el lado del rotor está bloqueado o en corto. Después, aquí están los datos del ensayo y nos dicen que es accionado por un convertidor de frecuencia, el cual permite ajustar la frecuencia de alimentación, lo cual tendrá las siguientes implicancias. Entonces vamos al análisis de la situación. Nos dicen que estamos analizando la situación de un cambio en la frecuencia de alimentación. Bueno, tenemos que por ley de Faraday, en un motor de inducción, la tensión inducida en los devanados del rotor se expresa como E igual a 4,44 N, que sería el número de vueltas, por F, la frecuencia de alimentación, por phi. Número de vueltas sería el número de vueltas del devanado, porque esta es la tensión inducida en el devanado, ¿verdad? Entonces, luego asumimos que se trabaja en un buen motor, por lo que R1 y X1, que son las resistencias del devanado y la resistencia del devanado y reactancia de dispersión, que son valores relacionados a pérdidas, que como estamos trabajando en un buen motor, serían muy pequeños, ¿verdad? Y al ser muy pequeños, si nosotros hacemos aquí una malla y estos valores son muy pequeños, entonces casi no consumirían potencial, ¿verdad? Por así decirlo, porque se supone que cuando aquí hacemos la malla, aquí tenemos este voltaje al que se le resta lo que consuman estas impedancias, ¿verdad? Y después tendríamos aquí el voltaje generado, que sería como el resto de esto menos lo consumido aquí. Pero como decimos que estamos en un buen motor y lo consumido aquí es bajito, entonces podemos decir que podemos como decir que el voltaje de alimentación es aproximadamente el inducido, ¿verdad? Entonces, luego, si consideramos esta parte de aquí como constante, porque nosotros tenemos la expresión, ¿verdad? ¿Y qué es lo que variamos? Variamos la frecuencia, pero nosotros nos interesa variar la frecuencia, pero nos interesa que el campo, o sea, el flujo magnético se mantenga constante, ¿verdad? Para no afectar el funcionamiento de la máquina. Y este 4,44, bueno, una constante, y este n el número de vueltas, y la idea es que también fuese constante, ¿verdad? Entonces lo representamos como K, una constante, ya que frente a cambios de frecuencia se busca que el flujo magnético no cambie, como habíamos dicho, ¿cierto? Después se tiene que el voltaje de alimentación va a ser proporcional a la frecuencia. Entonces, ¿esto qué implica? Que frente a cambios de frecuencia, el voltaje de entrada
también cambia. Voy aquí esto. No. Bueno, esto se me puso feo. Lo puedo aquí dibujar. Sí. Entonces tenemos que inicialmente se tiene para un valor se tiene un valor V1 para una cierta frecuencia y otro valor de voltaje para otra frecuencia. Entonces se cumple que si nosotros aquí pasamos dividiendo la frecuencia, tenemos que la constante es el voltaje partido en la frecuencia, o sea que la división, el voltaje de alimentación partido en frecuencia va a ser un valor constante, ¿verdad? Y como es constante, entonces lo que dé este cociente va a ser igual a este cociente, ¿verdad? Y esto, si nosotros lo reordenamos, podemos obtener que V1 partido en V2 es igual a F1 partido en F2. Entonces tenemos aquí una relación y el voltaje no es lo único que varía frente a cambios de frecuencia. También tenemos otro parámetro que se ve afectado, que es la reactancia de dispersión. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que la reactancia viene de una inductancia, ¿verdad? Y esta reactancia varía de acuerdo a la frecuencia porque precisamente depende de la frecuencia. Entonces luego, considerando que la reactancia es proporcional a la frecuencia, y decimos proporcional ¿por qué? Porque lo ideal sería que no, o lo que va a pasar en verdad es que si nosotros variamos la frecuencia no debería variar la inductancia, ¿verdad? Y esto es una constante, así que tampoco debería variar. Así que representamos esto como un K. Entonces tenemos que la inductancia es proporcional a la frecuencia tal como no había pasado, o sea, ¿verdad? La reactancia es equivalente a la frecuencia tal como no había pasado aquí con el voltaje. Entonces con el K sub L constante se cumple que y llegamos a una relación similar a la anterior, ¿verdad? Después nos preguntan, bueno, vamos a las preguntas porque ya analizamos los efectos del cambio de frecuencia, ¿verdad? Estos serían los efectos del cambio de frecuencia y ahora empezamos con el ejercicio. Tenemos que la frecuencia de operación del convertidor para que el motor gire 864 RPM con un deslizamiento del 4% debe ser. Para esto vamos a usar dos expresiones. Vamos a usar esta expresión y vamos a usar esta expresión, que sería la expresión de la velocidad síncrona, que nosotros la conocemos porque en el enunciado nos dan los polos y la frecuencia. Y ya con eso nos basta, para poder obtener nuestra velocidad síncrona, ¿verdad? Y nos dan y vamos a usar también la fórmula del deslizamiento, que es la velocidad síncrona menos la velocidad del motor partido la velocidad síncrona. ¿Y eso cómo lo vamos a usar? Nosotros primero vamos a despejar de esta expresión, nosotros vamos a despejar la velocidad síncrona de la siguiente forma. Después, de aquí vamos a despejar la frecuencia. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos conocer nosotros? La frecuencia de operación, ¿verdad? ¿Y qué nos dan? La velocidad del motor y el deslizamiento. ¿Y qué conocemos nosotros? La velocidad síncrona. Tenemos esto y tenemos esto. Y tenemos la cantidad de polos. Entonces, ¿qué nos faltaría? La frecuencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros aquí despejamos el F y agarramos la expresión que habíamos despejado anteriormente de la velocidad síncrona y la reemplazamos aquí, vamos a obtener una expresión para la frecuencia en función de la velocidad del motor, del número de polos y del deslizamiento. Luego, reemplazamos los datos que nos dan y nos resulta que la frecuencia de operación para los datos solicitados es de 30 Hz. Luego vamos a la pregunta B, que nos habla de que necesitamos encontrar el torque desarrollado por el motor en las condiciones especificadas en A. ¿Y cuáles son las condiciones especificadas en A?
Las condiciones especificadas en A son que la velocidad del motor es 864 RPM, que el deslizamiento es del 4% y que la frecuencia de operación es de 30 Hz. Luego, si vamos aquí, nosotros sabemos que el torque se puede calcular de la siguiente forma, ¿verdad? Como 3 por, bueno, porque sería potencia partido en velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos 3 por el R2 por I2 al cuadrado partido en S por la velocidad síncrona. Pero nosotros no conocemos el I2, ¿verdad? Tenemos R2, tenemos el deslizamiento, tenemos la velocidad síncrona, pero nos falta conocer el I2 y también sabemos que el voltaje de alimentación es de 220. Ya. Bueno, anteriormente había dicho que teníamos R2, pero no es que tengamos R2, sino que tenemos los datos con los que podemos obtener R2. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con el ensayo de cortocircuito que nos habían dado en el enunciado. O sea, el ensayo de rotor bloqueado, perdón. Entonces, con el ensayo de rotor bloqueado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el R equivalente, el Z equivalente y el X equivalente en base al Z equivalente y el R equivalente, ¿verdad? Bueno, y aquí hacemos el mismo procedimiento que hacíamos en clase, que tenemos R equivalente igual a la potencia en cortocircuito partido en la corriente en cortocircuito al cuadrado, para lo que obtenemos este valor, y como no nos especifica ninguna relación entre R1 y R2, usamos la convención que nos dice que ambas son iguales, o sea que cada una tiene la mitad del valor del R equivalente obtenido. Después, el Z equivalente sería el voltaje en corto partido en la corriente en corto, que nos resulta 3. Y el X equivalente entonces va a ser de la siguiente forma: el Z equivalente al cuadrado menos el R equivalente al cuadrado sobre raíz, y nos queda este valor. Entonces obtuvimos lo que son los valores de R, los valores de y los valores de X, ¿verdad? Porque como no nos especifican nada nuevamente, entonces X1 y X2' van a ser iguales, entonces cada uno va a tomar la mitad de este valor. Pero hay un tema que tenemos que tomar en cuenta, que es que todos los datos obtenidos son a 50 Hz. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el motor inicialmente a 50 Hz, pero nosotros que nos piden que sean las condiciones que emiten A, estamos trabajando a 30 Hz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aplicar las relaciones que habíamos obtenido anteriormente para los datos obtenidos, valga la redundancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar el voltaje de alimentación. Para eso usamos la relación obtenida anteriormente, que si reemplazamos los datos obtenemos que es 132 volts. Después vamos a hacer lo mismo con las reactancias, y reemplazando los datos tenemos que resulta 1,72 ohm. Y en cuanto al R equivalente, lo único que, o sea, el R no va a cambiar de acuerdo a la frecuencia, lo que sí va a cambiar es de acuerdo al deslizamiento. Y como habíamos visto que el deslizamiento en la parte A es de 0,04, o sea del 4%, entonces nuestro R equivalente va a ser el R1 ya obtenido, pero el R2 cuando ya la máquina está en movimiento y no está detenida con S igual a 1, entonces el valor de R2 partido en S va a variar, que en este caso sería 0,45 el valor original de R2 con el rotor bloqueado, partido en el deslizamiento, que eso resultaría 11,7 ohm. Y después tendríamos el Z equivalente, que sería la suma de ambas, ¿verdad? ¿Y para qué queremos el Z equivalente en frecuencia 2, que sería 30 Hz? Porque así vamos a obtener nuestra corriente en la frecuencia de 30 Hz. ¿Y eso cómo lo vamos a obtener? Bueno, tendría que ser la corriente de fase, ¿verdad? O sea, perdón, la corriente de línea.
Bueno, estamos en estrella, así que ambas son iguales. Bueno, para obtener esta corriente necesitamos el voltaje de fase, que como estamos en estrella, sería el voltaje de línea partido en raíz de 3, partido en la impedancia equivalente, que fue la que obtuvimos aquí arriba, ¿verdad? Entonces, operando esos datos, obtenemos que I2, o sea, la corriente por el rotor, referida al estator, es 5,68 amperes, ya que no hay rama Chant. O sea, ya que no hay rama Chant, el I1 sería igual al I2 referido al estator, ¿cierto? ¿Y por qué no hay rama Chant? Porque no nos dan información, entonces nosotros asumimos que se desprecia. Después obtenemos la frecuencia, o sea, la velocidad síncrona para 30 Hz, que eso, bueno, yo lo expresé de esta forma como 30 pi. Y ya tenemos todos los datos necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos el R2 referido al estator, tenemos nuestro deslizamiento dado en A, tenemos nuestra velocidad síncrona calculada aquí que da 30 pi, bueno, por 3, y la corriente de el rotor referida al estator también la obtuvimos, y si reemplazamos los datos llegamos a que el torque generado, bueno, la pregunta era el torque desarrollado por el motor en las condiciones especificadas en A, entonces será de 11,55 Nm. Eso sería el ejercicio 1, donde pudimos ver los efectos de cambios de frecuencia dentro del comportamiento del motor, como estos cambios de frecuencia afectaban al voltaje de alimentación y afectaban también a las reactancias. Y otra cosa que vimos que afectaba era el deslizamiento sobre R2, porque nosotros tuvimos un R2' inicialmente del ensayo de rotor bloqueado, pero finalmente los ensayos de rotor bloqueado nos permiten obtener parámetros, que los parámetros del motor son cosas constantes. Pero ¿qué es lo que va a hacer variar este valor? El deslizamiento. Entonces pasemos al siguiente ejercicio, que en el siguiente ejercicio es más que nada como teoría de circuitos. Bueno, aquí de nuevo me falló el destacador, así que ahí sí. Bueno, aquí tenemos que nos dan un MIJA trifásico de potencia de salida a 30 HP de 4 polos con un voltaje de línea de 130 por raíz de 3 volt y una frecuencia de alimentación de 50 Hz. Tiene conexión estrella con los siguientes parámetros expresados por fase y referidos al estator. Tenemos entonces la resistencia efectiva del enrollado, que nosotros sabemos que esa corresponde, o sea, del enrollado del estator, que sabemos que esa correspondería a R1. La resistencia efectiva para representar pérdidas del núcleo, que las pérdidas del núcleo se representan dentro de la rama Chant, ¿verdad? Entonces esta sería la R del fierro, que se ubica en la rama Chant. Después tendríamos reactancia propia, pero nosotros ya sabemos que eso no nos importa. Las reactancias propias no tienen importancia en nuestro ejercicio y son meramente un distractor. Tenemos la reactancia de dispersión del enrollado del estator, que sería X1, la reactancia de magnetización, que sería X_M, que es la que se ubica en la rama Chant, porque esa es la que tiene que ver con temas de magnetización y del núcleo. Y después tendríamos la resistencia efectiva del rotor referida al estator, que sería R2', y la reactancia de dispersión del rotor referido al estator, que sería X2'. Después nos hablan de que el motor acciona una carga a 1425 RPM y nos piden determinar el rendimiento del motor. ¿Qué significa que el motor accione una carga a 1025 RPM? Que por ejemplo nosotros estamos aquí en nuestra curva del motor. ¿Y qué va a pasar aquí? Esto va a accionar... Aquí me quedó mal. Bueno, algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta es torque y esta es velocidad. Entonces, a 1450 RPM, si no me equivoco, esto va a accionar una carga, ¿verdad? Por ejemplo, la carga está ahí.
Entonces se va a accionar una carga a un cierto valor de S, que el S aquí es 1 y aquí es 0, ¿verdad? A un cierto valor de S y queremos saber en ese punto cómo es el rendimiento del motor. Bueno, que eso dependerá de muchas cosas, ¿verdad? De la carga nominal, de la operación, etcétera. Pero en esta ocasión nosotros lo vamos a analizar por balance de potencia. Bueno, nosotros sabemos que el rendimiento se expresa como potencia de salida partido en potencia de entrada. Que a ver, voy a buscar rapidito. Bueno, este es un resumen que yo hice. Se puede ver aquí está el balance de potencias que tenemos. Aquí la potencia de salida y la potencia de entrada, pero si nos fijamos, la potencia de entrada se va desglosando en varias potencias de pérdida, que serían la pérdida del cobre en el lado del estator, la potencia perdida en el fierro, las pérdidas del cobre en el lado del rotor, las pérdidas de roce más ventilación y las pérdidas misceláneas. Y todo esa, o sea, la potencia de salida menos todo eso da la potencia de entrada menos todo eso resulta la potencia de salida. Pero ¿cómo también lo podemos expresar? Como que la potencia de salida más todo esto nos resulta la potencia de entrada. Por eso yo aquí expreso el rendimiento como potencia de salida partido en potencia de salida más pérdida del cobre 1, más pérdida del fierro, más pérdida del cobre 2, más pérdida de roce más ventilación, más pérdidas misceláneas, que es básicamente potencia de salida más todo esto. Entonces, básicamente nos queda así. Pero nosotros tenemos que la potencia de salida, también se puede expresar, porque en este punto se genera la potencia del campo giratorio, y aquí se produce la potencia mecánica interna, que es básicamente la que hace que el rotor se mueva, ¿verdad? O sea, la que produce el rotor en movimiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que entra la potencia de salida, ocurren las pérdidas del cobre, ocurren las pérdidas del fierro. La potencia restante después de esas pérdidas corresponde a la potencia del campo giratorio. Y esa potencia después de las pérdidas del cobre en el rotor va a resultar en la potencia mecánica interna. Y esa potencia, cuando quiera pasar al eje, que es el que alimenta, por ejemplo, a la carga, que sería la potencia de salida, esa potencia va a tener dos tipos de pérdidas, que son las de roce más ventilación, que la ventilación es necesaria en el motor y que está como están como ambos, por lo general los motores traen ventiladores incluidos dentro de su mecanismo, y las de roce, que son, bueno, el roce natural que no se puede evitar en la realidad, ¿verdad? Y las pérdidas misceláneas, que serían como otro tipo de pérdida, no sé, por fallo mecánico en los rotores, etcétera. Entonces nosotros que tenemos aquí, que nosotros podemos expresar la potencia de salida como la potencia mecánica interna, restándole sus pérdidas, ¿verdad? Pero como no se nos da información al respecto, se asume que las pérdidas de roce más ventilación y las pérdidas misceláneas son 0. Así que nos queda reducido en cierta forma que el rendimiento sería la potencia mecánica interna partido de la potencia mecánica interna, porque la potencia de salida se convirtió en potencia mecánica interna porque estas pérdidas son 0. Bueno, abajo nos quedaría potencia mecánica interna más pérdida en el cobre 1, más pérdida en el fierro, más pérdida en el cobre 2. Ahora, ¿cuál es la dificultad del ejercicio? Que nosotros tenemos que las pérdidas mecánicas internas dependen de I2, o sea, de la corriente en el rotor referida al estator. Las pérdidas en el cobre 1 dependen de la corriente del estator. Las pérdidas en el fierro dependen de la corriente en el fierro, que es esta que pasa por la rama shunt. Y las pérdidas en el cobre 2 dependen de la corriente en el rotor referida al estator, ¿verdad?
¿Y qué nos hace falta y cuál va a ser la dificultad del ejercicio? El hecho de que nosotros no conocemos ninguna de estas tres corrientes. Entonces, para conocer esas corrientes que vamos a hacer nosotros, como tenemos que un motor trifásico, nosotros vamos a trabajar con el equivalente por fase. Porque como es un motor trifásico pero equilibrado, entonces lo que pasa en una fase debería replicarse en la otra fase con su respectivo desfase de ángulo, ¿verdad? Pero que en este momento no nos importa porque nosotros estamos analizando netamente valores asociados al rendimiento. ¿Ya? Entonces para eso vamos a hacer el siguiente desarrollo. Primero vamos a partir conociendo el deslizamiento, porque del deslizamiento va a depender la resistencia en el lado del rotor, ¿verdad? O sea, la resistencia R2 siempre va a ser la misma, pero el valor de la resistencia en el rotor va a aumentar cuando el rotor entra en movimiento. De hecho, cuando llega a S igual a 0, esa resistencia va a tender al infinito porque va a quedar R2 partido en 0, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Que como sale de accionar una carga 1045 RPM, que es lo que había explicado aquí anteriormente, vamos a tener que el deslizamiento es la velocidad síncrona menos la velocidad del motor partido en velocidad síncrona. Nosotros conocemos la velocidad síncrona porque inicialmente nos dan el número de polos, nos dan el número de polos y nos dan la frecuencia de alimentación, y nosotros sabemos que la velocidad síncrona es 120 por la frecuencia partido en número de polos. Y eso para este caso nos resulta entonces 1500. Y la velocidad de la carga, o sea, la velocidad a la que se acciona la carga es 1045, que sería la velocidad del motor. Entonces, con esos datos nos queda que el deslizamiento es 0,05. Entonces, mi resistencia 2, R2, comilla, partido en el deslizamiento, resultaría como 2 ohm. Bueno, esto se puede realizar de muchas formas, con malla, etcétera, pero la forma que a mí más me acomodó y que menos problemas me trajo fue reducir el circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reducir el circuito para poder obtener esta corriente. ¿Y cómo lo voy a reducir? Con Thevenin. Lo primero que tengo que hacer para aplicar Thevenin es que tengo que transformar este paralelo en una sola impedancia, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi Z sub M va a ser igual al paralelo, y si nosotros calculamos el paralelo me resulta este valor, que sería la resistencia por Jx sub M partido en R sub E partido en Jx sub M. Bueno, aquí le puse R sub E, pero era R sub Fe. No me había dado cuenta, pero eso. Después voy a tener que el Z de Thevenin, bueno, para obtener el Z de Thevenin nosotros tenemos que dejar esto abierto, ¿verdad? Dejamos esto abierto y obtenemos el equivalente de Thevenin en los bornes, ¿cierto? ¿Y eso cómo se obtiene? Se obtiene como Zm por Z sub 1 partido en Zm más Z sub 1. O sea, básicamente se va a generar un paralelo entre estas dos que nos va a entregar nuestro Z Thevenin, ¿cierto? Que en este caso sería este valor. Y para el B Thevenin vamos a hacer prácticamente un divisor de voltaje, donde vamos a obtener el voltaje en esta parte. Entonces, mi voltaje de Thevenin, ¿cuál va a ser? Voy a aplicar mi divisor de voltaje, va a ser Z sub M por V1 partido en Z sub 1 más Z sub M. Bueno, no voy a ahondar mucho más en esto porque esto en verdad es como de otra asignatura, pero lo importante es saber que yo estoy reduciendo mi circuito para poder obtener esta corriente. ¿Y cómo reduzco mi circuito? Con el método de Thevenin, que igual se vio en clases. ¿Ya? Entonces, este voltaje de Thevenin me va a resultar 0,93 por V1, que eso me resulta 120,23 raíz de 0. ¿Ya? Después voy a tener entonces que el I sub 2 referido al
al secundario porque yo aquí voy a tener mi equivalente, ¿verdad? Y yo tengo que I1 es igual a I sub 0 más I sub 2. Pero yo aquí cuando obtengo mi equivalente, voy a obtener que toda esta parte de aquí, toda esta parte se va a reducir a esto, ¿verdad? Pero esta parte va a seguir igual, o sea, esto va a seguir intacto. Y como el z de Thevenin me va a quedar en serie con el z del rotor, bueno, que aquí me faltó referir, ¿cierto? Como me va a quedar en serie con el z del rotor, entonces ambos debería pasar, o sea, por ambos debería pasar la misma corriente. Y como esta parte del circuito no se ha modificado, la corriente que pasa por esta parte del circuito sigue siendo I sub 2'. Entonces, la corriente que nosotros podemos obtener dividiendo el voltaje de Thevenin por el Z equivalente va a ser I sub 2', ¿verdad? Que sería V de Thevenin, el voltaje partido en el Z equivalente. O sea, una ley de Ohm de toda la vida, ¿cierto? Porque nosotros aquí podemos aplicar una malla y nos queda este resultado. Y haciendo el cálculo, nos resulta que la corriente por el rotor referida al estator va a ser 46,25 ángulo menos 36,38. ¿Y cómo obtengo el I sub 1? En este caso, elegí hacer un divisor de corrientes. Bueno, el divisor de corrientes sería aquí, ¿cierto? Y aquí tengo que mi divisor de corrientes va a ser el I total, que en este caso mi I total, o sea, el I que entra aquí se reparte en este y en este, entonces mi I total sería I sub 1. Sería el I total por la impedancia del lado donde está la corriente que yo no quiero encontrar, que en este caso como yo conozco I2, básicamente yo hice esto. Básicamente yo hice que I sub 2 va a ser igual a Z sub m por la I total, que sería I sub 1 partido en Z sub 2, bueno, referido, más Z sub m, ¿cierto? Eso sería un divisor de corriente para dos elementos en paralelo. ¿Y qué hice yo con esta expresión? Aquí despejé el I sub 1 y me quedó esto. Bueno, aquí me falta también referir. Ya. Entonces, si yo hago ese cálculo, como estos datos ya son conocidos, finalmente me resultaría este valor. 51,89 ángulo menos 46,11 amperes. Y llegamos ya a la parte final del ejercicio, ya que nosotros tenemos I1 e I2 y yo sé que I1 es igual a I sub 0 más I sub 2, ¿cierto? Porque el I sub 0 se va a ir a la rama Chan, acá está el I sub 1, el I sub 0 se va a la rama Chan y el I sub 2 se va hacia la parte del rotor, ¿verdad? Entonces, si yo hago una resta, o sea, si yo aquí despejo I sub 0, que es el que no conozco, voy a tener que I sub 0 es igual a I sub 1 menos I sub 2, y haciendo esa resta me queda esta corriente, 10,05 ángulo de menos 97,42 amperes. Luego tengo que el voltaje de la rama Chan, bueno, voy a obtener el voltaje de la rama Chan, ¿para qué? Porque como tengo que ambos elementos están en paralelo, entonces sus voltajes van a ser iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a obtener el voltaje de la rama Chan como I sub 0 por la impedancia Z sub m, y voy a obtener así la corriente que pasa por R sub Fe. ¿Por qué? Porque como ambos voltajes son iguales, entonces el voltaje que pasa por R sub Fe es precisamente este. Y si yo lo divido por la resistencia, voy a obtener mi corriente. De hecho, si yo agarro y divido este voltaje por la reactancia, también resulta el mismo valor. Luego, con los datos obtenidos,
Ya tengo todo, ¿verdad? Tengo el I sub 2, tengo el I sub 1 y tengo el I sub FE. Bueno, aquí también se usa el I sub 2. Y también tengo el R sub 2, el R sub 1, el R sub FE. Ya, tengo todo. Entonces, reemplazando, obtengo cada uno de estos valores. Luego, la potencia de entrada va a ser la suma de estos valores que obtuvimos aquí con los datos calculados. Y eso nos da 14.030,25 watts. Y bueno, una cosa que yo también pude haber hecho en vez de calcular la corriente por la rama Chan, fue directamente como yo tengo I1 e I2, básicamente, como yo calculé I1, yo que tengo, conozco el voltaje de entrada y conozco la corriente de entrada, porque el voltaje de entrada ya me lo dieron, también me dieron la corriente de entrada que la obtuve en base a los datos, y yo tengo que mi potencia de entrada, en vez de expresarla de esta forma, también la puedo expresar como 3, bueno, esto por teoría de circuitos, 3 por el voltaje de entrada por la parte real de la corriente. Y si yo hago ese cálculo con la parte real, que sería la magnitud de la corriente por el coseno de su ángulo, que sería entonces la magnitud de la corriente I sub 1, acá obtuvimos que es 51,89 por el coseno de menos 46,11, ¿verdad? Yo, si hago ese cálculo, obtengo este valor, que si vemos es muy parecido al valor obtenido en base a la suma de las pérdidas, lo que quiere decir que al parecer fuimos por buen camino. Y luego, en cuanto a la potencia de salida, bueno, sería la potencia mecánica interna, que la calculamos aquí con los datos obtenidos y nos da 12.207,42 watts. Entonces, finalmente, mi eficiencia va a ser, bueno, mi eficiencia para el motor con una carga accionada a la velocidad de 1425 RPM, va a ser la potencia de salida, que nos dio este valor, partido de la potencia de entrada por el 100%. Y eso que nos resulta 87,01%. Y así pudimos obtener la eficiencia. Entonces, en este ejercicio vimos primero que nada cómo obtener, lo principal de este ejercicio fue el análisis del balance de potencia, o bueno, como en este caso yo usé eso, esto sería lo principal del ejercicio. Después se transformó más que nada en un ejercicio de análisis de circuitos para poder obtener las corrientes, y finalmente, haciendo el balance de las potencias, obtuvimos la eficiencia. Bueno, ahora vamos a este último ejercicio, que es el que se veía más feo, pero que al final no era tan complicado, que tenemos. Para el sistema mostrado en la figura, determine la magnitud de la corriente de partida del motor de inducción en amperes, tanto en alta como en baja, tanto en el lado de alta como de baja del transformador. Y nos dan aquí un transformador con X partido en R que tiende a infinito, que eso básicamente sería que la resistencia es muy pequeña, tan pequeña que tiende a cero, o sea que la impedancia que tengamos en nuestro transformador va a ser básicamente pura reactancia, ¿verdad? Porque va a estar dominado por el valor de X. Después nos dan el ensayo de Cauchy, que solamente nos dan el voltaje, y nos dicen que el lado de alta es el que está cortocircuitado. Y como nos dicen que el transformador es D y 1, que significa que el lado de alta está en delta, el lado de baja está en estrella. Y bueno, ese 1 significa que hay un desfase de 30, pero para efectos de nuestro ejercicio, como solamente queremos ver la magnitud de la corriente, no va a tener relevancia en nuestro ejercicio, ¿verdad? Otra cosa que no va a tener relevancia en nuestro ejercicio es este elemento de aquí. ¿Y por qué no va a tener relevancia en nuestro ejercicio? Porque un relé es básicamente un sistema de protección, ¿verdad?
que este va a saltar bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de sobrecarga, que pese a que en el ejercicio nos hablan de sobrecarga, en sí para el enunciado y para el objetivo no tiene ninguna importancia. O sea, este es un elemento que está, efectivamente está, pero para nuestro ejercicio no va a ser utilizado. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando sobre temas de sobrecarga, estamos viendo simplemente la magnitud de la corriente de partida. Ahora, si nos preguntara, no sé si esa corriente de partida podría llegar a activar el relé, ahí sí podríamos hablar de que este elemento tendría algún tipo de importancia, pero como dije, para efectos de lo que vamos a estudiar, este relé simplemente no se considera. Va a estar ahí, sí, es parte del sistema, sí, pero para nuestro ejercicio no va a tener relevancia. Y bueno, aquí tenemos nuestro motor trifásico que está en conexión estrella, ¿verdad? Tiene dos polos, una potencia de salida de 400 HP, 3,3 kV de voltaje de línea que coincide aquí con lo que entrega el lado de baja, y los siguientes parámetros, ¿cierto? Bueno, para empezar, vamos a analizar la situación. Nos dan una red modelada como barra infinita, es decir, que la impedancia de la red tiende a cero, el voltaje de la red es constante y la frecuencia de la red también es constante. Un transformador cuya potencia del transformador es de 1 megavolt ampere, con un ensayo en COSI que se obtuvo el siguiente valor. Y bueno, como ya hemos dicho antes, este es el significado de que X partido en R tiende a infinito. Bueno, primero tenemos el trafo trifásico con esta conexión. Aquí lo representé más o menos, pero en verdad no va a tener importancia para el ejercicio. O sea, importa porque hay que entender la situación en la que estamos, pero no va a tener mayor relevancia en el ejercicio. Luego vamos a obtener las bases del sistema. Tenemos la base tenemos la potencia de base, que yo escogí la potencia del transformador. Tenemos el voltaje de línea de base, que yo en este caso voy a usar el de baja. ¿Por qué? Porque es el que está conectado hacia el motor. Y bueno, tenemos que el voltaje de fase de base va a ser igual al voltaje de línea base partido en raíz de 3, que nos da este valor. Y después tenemos que el Z base va a ser el voltaje de fase al cuadrado partido en la potencia de base partido en raíz de 3. Donde vamos a... O sea, perdón. Aquí no debería ser en raíz de 3. Bueno, debería ser partido en 3. Error mío. Pero entonces vamos a obtener aquí que esto nos va a resultar 10,89 ohm, la impedancia de base. Después del desarrollo de cortocircuito, voy a obtener que lo que nos entrega a nosotros es un voltaje de línea, pero yo necesito un voltaje de fase. ¿Por qué? Porque quiero obtener finalmente un equivalente por fase, ¿verdad? Bueno, aquí cabe recalcar que como el ensayo se hace con el lado de alta en corto, la impedancia equivalente se va a obtener referida al secundario. Luego tenemos que el Z real del trafo, que es el que deberíamos obtener en base al ensayo de corto, va a ser el voltaje en corto partido en I nominal. Pero nosotros no conocemos I nominal y tampoco la entregan en el ensayo, solamente nos entregan el voltaje. Y para eso, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, aquí, como dije, nosotros no conocemos I nominal, pero podemos usar el siguiente desarrollo. Como sabemos que el lado de alta está en COSI, se aplica tensión reducida hasta que circule la corriente nominal del trafo y además se desprecia la rama Chant, ya que no se da más información. Entonces la corriente de base va a ser igual a la corriente nominal. Bueno, eso es algo que nosotros consideraríamos normalmente, pero nosotros tenemos que esa corriente nominal también es igual a la potencia de base partida en raíz de 3 por el voltaje de base, ¿cierto? Bueno, raíz de 3 por el voltaje de base porque estamos considerando la parte de línea, ¿cierto? Luego,
Bueno, tengo eso, tengo esa expresión que la nombramos como 2 y aquí tengo el 1. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Voy a agarrar esta expresión y la voy a reemplazar en 1. Entonces me va a resultar, aquí me va a quedar ya. Ay, qué rabia. Ya. Entonces, como ya he dicho, vamos a reemplazar 2 en 1 y sabiendo que la z base del voltaje de base al cuadrado partido de 12 base, entonces voy a tener que el z real del trafo va a ser raíz de 3 partido en el voltaje en corto por el voltaje base partido en la potencia de base. Ese es el z real, ¿cierto? Pero yo, aprovechando, quiero obtener directamente el z en por 1. O sea, más que aprovechando, es porque este es un método que yo voy a utilizar para poder utilizar directamente los datos que me dan sin necesidad de hacer mayores vueltas. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo aquí el z en por 1 va a ser el z real partido en z base, ¿cierto? Y como yo reemplacé 2 en 1, me quedó esta expresión. Entonces, esta expresión va a ser mi z real. Y partido de mi z base, que es esta expresión, la coloco aquí abajo y si yo hago el desarrollo algebraico, voy a llegar a esta expresión. Que mi z por 1 va a ser raíz de 3 por el voltaje en corto, partido de mi voltaje base, que bueno, yo lo estoy considerando como el voltaje de fase, ¿verdad? Y eso me va a quedar finalmente como que el z en por 1 del transformador referido al secundario, o sea al lado de baja, va a ser J 0,05 en por 1. Luego, lo que yo quiero, como dije anteriormente, obtener el equivalente por fase, ¿cierto? Donde voy a tener aquí mi alimentación, el Z del trafo, el Z del motor y como había dicho anteriormente, el relé no tiene mayor importancia en este ejercicio, entonces no se considera. Luego tengo que mi Z equivalente va a ser el Z del trafo más el Z del motor y voy a buscar el Z del motor en por 1. Como me dan los datos, simplemente los sumo, ¿cierto? Los sumo y como me hablan de corriente de arranque, aquí, como me hablan de corriente de partida, entonces mi S va a ser 1, así que el R2 no va a variar de ninguna forma y finalmente voy a tener que el Z del motor va a tener este valor, entonces el Z por 1 usando el Z base que calculamos anteriormente aquí, este de aquí, voy a obtener que mi Z por 1 va a tener este valor. Luego, sumando ambas impedancias, la Z del motor por 1 y la otra, la del transformador en por 1, me va a resultar este valor de aquí, ¿cierto? Y ya estamos cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque la tensión de arranque en por 1 en el lado de baja va a ser 1, ¿verdad? Porque se va a dividir por su misma base. En este caso estamos hablando de equivalente por fase. Luego entonces la corriente de arranque en por 1 va a ser el voltaje por 1 partido en el Z equivalente por 1, que es el que tuvimos aquí, y eso nos va a resultar 5,05 en por 1. Luego yo tengo que mi I por base va a ser, mi corriente de base va a ser la potencia de base partido en raíz de 3 por el voltaje de línea, y eso me va a quedar entonces con este valor, ¿cierto? Me va a quedar con este valor la corriente de base, y si yo multiplico mi corriente por 1 por mi base, voy a obtener el valor real de la corriente de partida en el lado de baja. Entonces la corriente de partida en el lado de baja va a ser 883 amperes, la de partida, ¿cierto? Por eso es que es un valor tan grande. A ver, voy a igualmente
comprobar que ese valor me quedó bien. 5,05 por 174,9. Sí, ese es el valor efectivamente. Y luego ya es más fácil, ¿verdad? Porque nosotros vamos a querer conocer la corriente de arranque, pero en el lado de alta. Como dije anteriormente, como los datos del ensayo de corto están en el lado de baja, como el lado de alta está en corto y estamos calculando las cosas en el lado de baja, entonces por consecuencia los datos van a quedar referidos al lado de baja. Así que nosotros, para poder mostrarlos en el lado de alta, ¿qué tenemos que hacer? Referirlos al lado de alta. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando la relación de transformación, que tenemos que la relación de transformación va a ser el voltaje de alta partido en el voltaje de baja, que si lo calculamos nos da 20. Aquí sería 66 partido en 3,3 porque los kilovolts se cancelan entre sí, ¿verdad? Entonces nos da que la relación es 20. Y aquí, haciendo ya el último cálculo, obtenemos que la corriente de partida en el lado de alta va a ser la corriente por el lado de baja partido en la relación de transformación. O sea, 883 partido en 20 va a ser 44,2 amperes. En conclusión, la corriente de partida va a ser 44,2 amperes en el lado de alta y 800,83 amperes referido al lado de baja. Y así termina este ejercicio, donde pudimos repasar, mejor dicho, porque esto es del curso anterior, ¿verdad? Donde pudimos repasar lo que era equivalente por 1, pudimos repasar el equivalente por fase, pudimos ver el tema de corriente de partida, donde tuvimos que considerar que el deslizamiento es 1, y también pudimos reconocer cuáles son los elementos que realmente afectan en nuestro desarrollo, que en este caso, como dije anteriormente, el relé no va a afectar, porque pese a que hay como algún tipo de distractor ahí que pueda hacer pensar que sí, la verdad no. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en un ejercicio de protección, estamos en un ejercicio de calcular la magnitud de la corriente de partida. Como dije anteriormente, si se quisiera ver qué efecto pudiese tener esa corriente en el circuito, ahí quizás podría tener algún efecto el relé, pero en este caso no. Y bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido todo muy bien. Traté de hacerlo rápido para ya no hacer un video de 2 horas como antes. Y eso sería todo. Así que buenas noches.